Para mí es un gusto volver a compartir con ustedes la segunda clase de esta asignatura. Espero que esta semana les haya ido muy bien. Espero que no estén muy cansadas, porque solo todas las que están conectadas son chicas y que tengan muy buena disposición para la clase del día de hoy, de la noche de hoy, perdón. Em, Esta semana, pues creo que ha sido una semana complicada para todo el mundo, pero bueno, pongamos poquito de buena energía para poder colocar la mayor atención posible en en esta nueva clase. Me voy a tomar el atrevimiento, es que veo que aquí en el curso hay un chico que se llama Julián Andrei Castro Monsalve, ¿lo conocen? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Sí lo conocen o sí me escuchan? Las dos, profe. Bueno, Las dos cosas. creo que no se ha conectado ninguna de las dos clases. No sé, si pueden escribirle sería bueno, porque no lo distingo. También creo que no está conectada Diana Marcela Sánchez. ¿La conocen? No, señor. Ah, bueno, creo que Julián Castro ya se está conectando. Y hay otra compañera. A ver, déjame mirar, a ver. Laura Marcela Villamil Betancourt. Ah, sí, sí está conectada. Listo, Señor, perfecto. sí, presente. Listo, perfecto. Tatiana Castellanos, cuéntanos, Tatiana. Profe, buenas noches. Buenas noches. Esto, para preguntarle si ya aparezco en su lista. Listo, espérame, revisamos. Tatiana Elizabeth Castellanos López. Lisette. Ah, perdón, Tatiana Lisset Castellanos López. Sí, señor. Listo, tú eres de San Gil. Sí, correcto. Sí, ya me pudieron arreglar el inconveniente. Bueno, súper chicos, qué bueno que ya aparezcan todos. Qué bueno que ya se conectó el compañero. Esperemos entonces, vamos a iniciar la clase el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta de alguna cosa que hemos revisado en la clase anterior o si alguna persona que no pudo asistir? Ya está la grabación de la tutoría anterior para que por favor la revise y si tiene preguntas pues me las haga o si ya la revisó y tiene preguntas pues este es el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Listo chicos, entonces vamos a comenzar. Como siempre, pues toda la información está cargada, ya saben ustedes, en su plataforma. Ahí supuestamente son 9 personas bueno, 10 personas conmigo las que estamos acá en este curso. Entonces, espero me corro esto un poquito. Listo. Vamos hoy a concentrarnos en dos presentaciones que se encuentran cargadas en la plataforma. Ella está viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Y vamos a comenzar básicamente con esta que se llama los agronegocios internacionales. Pero antes de comenzar con esta, no sé si recuerdan el video que vimos al final de la última clase, que era el del ministro de Hacienda que está ahorita en la actualidad, el de Ocampo. ¿Se acuerdan? Que nos hablaban de la agricultura familiar. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿No lo recuerdan? ¿No lo vimos? Claro que lo vimos. Sí, profe. Bueno, Tatiana, tú que lo recuerdas, cuéntanos un poquito de qué nos decían ahí, qué nos hablaban, para los chicos que no recuerdan. Por favor, ayúdame. Eh, bueno, sobre ¿de qué? De los negocios familiares, ¿era? Ujú.
Bueno, ahí el ministro de Hacienda decía bueno, que estos negocios familiares componían un gran porcentaje de las personas del campo, Ujú, las cuales tenían este tipo de negocios. Y bueno, parte de esto, muchas de estas familias pues se veían beneficiadas, pues no tan bien beneficiadas por diferentes aspectos que no, pues que no les resultaban muy bien, muy convenientes al ujú, momento de ellos vender sus productos, lo que ellos elaboraban y lo que ellos vendían debido ujú. a muchos factores, por ejemplo, a los intermediarios, a que no les pagaban muy bien los productos y a ciertos factores. Entonces, esta era una gran problemática que afectaba a muchas familias del campo y pues también otra parte que ellos no tenían otra visión. Las personas del campo, de los negocios Ujú, familiares, no tenían otra visión más allá, simplemente se concentraban en crear su producto y pues como se dice, familiar para ellos, en beneficio así poco para ellos. Entonces no tenían otra visión más allá, como de engrandecer su negocio, ¿sí? Bueno, más que todo es lo que me acuerdo. Bueno, muchas gracias, Tatiana, ¿no? Está súper bien. Muchas gracias por tu apoyo. Listo, profe. Dijiste mucho de lo que nos dijo el video. Para los que no se acuerdan mucho, lo primero que nos decía el ministro Campo era las cifras. Nos decían que el 90% de las personas que llevan a cabo agricultura familiar o o, o que tienen una economía, perdón, basada en la explotación de su predio para la manutención de su familia, que es lo que se llama como agricultura familiar, el 90% son pobres. Y daban las justificaciones pues, que nos dice Tatiana de por qué las personas pueden llegar a considerarse pobres. Primero, producen muy poco, ¿sí? Lo poco que producen es para consumo de la misma familia, no tienen excedentes de producción en grandes volúmenes. Tercero, no pueden llegar a diferentes mercados, sino tienen que vender lo poco que les sobra en plazas de mercado locales, bueno, municipales, y entonces es ahí donde los intermediarios que nos decía Tatiana, es donde se quedan con la mayor parte de las ganancias. Adicionalmente, son familias que no están abiertas al cambio, ¿sí? Como que no están abiertas a cambiar los modos de producción y por lo tanto, pues siguen haciendo las cosas como las hacían hace 50 años sus abuelos. Digamos que no hay una transferencia de tecnología y adicionalmente, pues que también el gobierno nacional tiene su parte en esto porque no tienen acceso a los créditos, las carreteras están en pésimo estado, no hay una cultura, no hay una forma en que los ayuden a llevar sus productos directamente al consumidor, retirando los intermediarios, los altos costos de los fletes, del transporte, por los precios de la gasolina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de factores que ha condenado a muchas personas a vivir en pobreza y a que no puedan aspirar a tener un mejor futuro lastimosamente, porque tampoco los niños los pueden enviar al colegio, tienen que caminar mucho tiempo, un niño 3 horas de ida, 3 horas de vuelta para ir a una escuela, en una escuela rural, donde no cuentan con los medios suficientes para enseñar, no hay libros, no hay internet, no hay computadores, es muy, muy complicado, la verdad, el tema de la agricultura familiar en muchas regiones de nuestro país, incluido Santander. Por eso es que es importante una asignatura como esta, en donde se intenta que las personas cambien un poco el pensamiento y vayan un poco más hacia el frente. Y ir un poco más hacia el frente es entrar a la definición de qué es un agronegocio. En, vamos a ver por acá, aquí me acuerdo. Jessica Fajardo.
¿A ti qué se te ocurre que es un agronegocio a diferencia de agricultura familiar? Ayúdame, por favor. Bueno, agronegocio sería, en mi caso, por decir lo que yo les comentaba la clase pasada, que tengo familias que tienen fincas y Ujú, producen eh, cultivos de limón y de tabaco, sería ujú. como expandir, o sea, hacer como empresa como tal, conformar empresa como tal de esa pequeña empresa familiar. Pero, ¿cómo formas una empresa a partir de lo que tiene la familia? ¿Qué necesitas para formar la empresa? O sea, ¿cuál es el primer paso? Bueno, En sería el primero, caso del limón, en el caso del limón, por ejemplo. por decir, en el caso del limón, bueno, primero que todo se tiene que mirar la parte de la constitución de la empresa para ahí sí hacerla legal. Luego se Sí, tendría que mirar la parte de los costos. sí. Pero si nos Luego, vamos, pero sí, Jessica, si nos vamos específicamente al producto, ¿cuál es la diferencia entre una familia que tiene un árbol de limón y baja los limones para hacer una limonada y una familia que tiene una empresa de venta de limones, o sea, que vende canastillas de limones a... el tamaño de la tierra. Sí, además del tamaño, ¿qué otro factor puede intervenir en la cantidad de producto que yo puedo extraer de El una cultivo, finca? el tamaño del El- cultivo sí, ¿qué y más? el tiempo en que se cosecha el producto. Se tendría que tener constante cosecha. Correcto, exacto. Entonces, mira la diferencia. Hemos llegado ahí. La diferencia entre agricultura familiar es básicamente que las personas tienen un terreno y de ahí siembran muchas cosas para poder todos los días recolectar algo de eso. Tienen gallinas, tienen vacas, tienen cerdos. Así tienen como una granja tipo multipropósito y lo que hacen es, pues, todos los días de su misma granja reciben sus alimentos. Y un agronegocio es que en los agronegocios la visión cambia porque se requiere volverse productivamente, tiene que tener una mayor producción y con esa mayor producción se generan excedentes que se pueden vender por fuera de la unidad productiva. Para, para poder aumentar la producción en una finca, pues lo que dice Jessica, hay que tener un área grande o un área mejor distribuida. Hay que tener, por ejemplo, riego, y si no tenemos riego, pues por lo menos tener una mejor tecnología a la hora de aplicar el agua. Adicionalmente que tener uno ya no podría tener un limón común, sino podría tener una variedad de árboles que den un mayor rendimiento por hectárea, o sea, que nos den más toneladas por hectárea que el limón criollo, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces des en cuenta, chicos, que la diferencia entre agricultura familiar y un agronegocio es cambiar la forma en que uno ve el negocio y la forma en que uno ve el producto e intentar tener excedentes de producción. Si yo no tengo algo que me sobre en la casa, ya sean limones, huevos, leche, pues no tengo que vender. Y si no tengo que vender, pues no tengo cómo ingresar dinero a mi propiedad como un excedente, ¿sí? Entonces, chicos, esa es la diferencia básica y la diferencia que nos decía más o menos en el video, que lo importante es apoyar a los agricultores con transferencia de tecnología, con conocimiento, con el propósito de que generen excedentes de producción, que aumenten su capacidad de producir y que por lo tanto reciban más ingresos la familia, que dejemos de ser el 90% de pobres y aumentemos, disminuyamos esa cantidad de personas con necesidades. ¿Listo? Entonces, hay una presentación que es esta, en la cual pues, nos dan como una visión inicial de qué es un agronegocio. Y nos dicen básicamente pues, que la palabra agronegocio viene de agrobusiness, pues, que es una palabra del idioma inglés, que el término se refiere básicamente a la producción de insumos y bienes de capital destinados a la producción agrícola. Pues la verdad esta definición no nos dice mucho, por eso yo siempre intento que la definición partamos o
o la iniciemos de la diferencia de agricultura familiar, entendiendo que un agronegocio es aquel que puede producir más en un mismo espacio, con mejor tecnología, cambiando los modos de producción y generando una rentabilidad que antes no se tenía, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la definición. Ustedes, chicos, ¿qué creen? ¿Cuáles son las causas de la violencia en Colombia? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A Hasley Rivera. También, por favor, una causa de la violencia en Colombia o en Santander. Hasley, ¿me escuchas? ¿O me escribes? Bueno, vamos con Julián Castro. Dime, por favor, Hola. una causa. Hola. Una causa de la violencia en Colombia que esté asociada directamente a las actividades agrícolas o agropecuarias. No sé, profe, ¿No sabes? no. ¿Entonces te ocurre ninguna? Una causa que, ¿qué me puede repetir, por favor? Una causa de la violencia en Santander o en Colombia que esté relacionada con la agricultura o con el campo. El terreno, ¿Qué es el terreno? Especifica mejor el terreno. ¿La propiedad de la tierra? sí. ¿Por Entonces, qué, por qué pues, dices eso? se han visto casos que hay conflictos entre dos fincas por lo grandes que son. Ujú. Entonces, hay discusiones que una parte es del uno, que la misma parte es del otro. Sí, bien, perfecto. Yo también relacionado al terreno o a la posesión de la tierra, he escuchado muchos casos, yo no sé si a usted les pasa, y ya le doy la palabra a Laura, en donde he escuchado casos de que grandes empresas contrataban a paramilitares para que desalojaran a pequeños agricultores de sus tierras y luego ellos venían y compraban esas grandes tierras y colocaban cultivos como por ejemplo el de la palma. No sé si ustedes han escuchado esas historias. Dicen que es ciertas y entonces uno se da cuenta ahí que esas grandes empresas lo que intentaban hacer en esas tierras eran montar un agronegocio. Lastimosamente lo colocaban de una forma pues fraudulenta, con un inicio muy vicioso, con un inicio perturbador, porque lastimosamente lo hacían pagando muy mal las tierras que tenían derecho personas que llevan muchos años ahí. ¿Listo? Dime, Laura, por favor. Profe, esto yo había escuchado uno Sí, que es cuando se pactan los precios de cierto cultivo, de cierta cosecha, y se bajan del camión y cuando ya han bajado el producto, todo el producto del camión, cambian los precios. sí, No sé si sea un sí. ejemplo también de eso. Bueno, antiguamente en el café, por ejemplo, generalmente las personas al iniciar la cosecha, la cooperativa fijaba un precio, pero luego cuando las personas ya recolectaban el café y lo tenían listo para vender, les bajaban el precio. ¿Y eso qué sucedía? Pues que naturalmente las personas se pusieran molestas, hubiera muchos problemas entre el dueño de la cooperativa, y los comprados y los vendedores del grano, y a raíz de eso se generaron naturalmente hechos de violencia. Por eso es que ahora hasta en los noticieros salen los precios de la venta de la carga de café, eso está regulado de acuerdo con el precio en la bolsa de Nueva York, y en las cooperativas no pueden vender por debajo del precio que sale en Noticias Caracol, RCN o en el CMI, porque eso ya está regulado, digamos, por la Federación Nacional de Cafeteros y naturalmente por el Ministerio de Agricultura. Pero en un principio, Laura tiene razón, eso también generó hechos de violencia, porque los, los dueños de las cooperativas de café, que en determinado momento son intermediarios, eh, se
intentaban ganar más dinero a costillas, como se dice vulgarmente, de los caficultores, y entonces pues eso generaba malestares, claro que sí, claro que sí. Tatiana nos dice por acá que sembrar cultivos ilícitos. Dominio conflictos de la tierra, ya lo explicamos, ya lo hablamos, o sembrar cultivos ilícitos. Claro, sembrar cultivos ilícitos al inicio fue una forma, digamos, que los agricultores tenían para ganar dinero de una forma rápida. Pero ahora se ha visto un fenómeno, y no sé si alguien acá es de Santander, pero del Santander de Norte, y sobre todo de la parte norte de Norte de Santander, estoy hablando de Zulia, de Tibú, de Gabarra. Ahí se ve un problema muy grande, y es que los grupos armados obligan a los agricultores a sembrar hoja de coca. Si los agricultores no están de acuerdo con sembrar hoja de coca, los obligan a desalojar su terreno y pierden la posesión de la tierra. Entonces, ya el tema de que los agricultores por decisión propia cultiven hoja de coca, se ha visto que cada vez ellos están más reacios a hacerlo, pero son obligados por los grupos armados. Entonces, ese es un problema también ocasionado por la necesidad de satisfacer un mercado, y cada vez hay más personas que son drogodependientes y necesitan más droga. Y entonces pues el precio de la droga sube, existe un mercado más grande y más amplio, y pues Colombia es uno de los sitios donde más se produce cocaína en el mundo, y pues entonces pues hay cada vez un mercado más grande, y cada vez la necesidad es mayor, los precios son más altos, es un negocio más rentable, pero es un negocio no más rentable no para el agricultor quien siembra la hoja de coca, sino para el narcotraficante que lo pone en Estados Unidos o en Europa los kilos o toneladas de cocaína. Esa es la triste realidad de nuestro país. Listo, chicos. Entonces, los agronegocios se han visto como una alternativa para reducir el desempleo en el campo, porque si tenemos que producir más en una misma unidad de área, pues debemos ser más eficientes, y para ser más eficientes necesitamos contratar más personas. Cuando se reduce el desempleo en el campo, pues las personas tienen acceso a un salario mínimo, bueno, un salario X, y eso genera una reducción de forma inherente en la pobreza, y naturalmente mejora las condiciones de vida de las personas en el campo. Lastimosamente, ¿qué se ve? Que en el campo en la actualidad cada vez hay menos personas dispuestas a trabajar. Cuando uno habla con los chicos de la carrera de agroindustrial, dicen que esas son las dificultades más grandes, que en el campo cada vez hay menos gente para trabajar, las personas cada vez más migran a la ciudad, y es difícil conseguir mano de obra, y mano de obra calificada peor. Y otra premisa de los agronegocios, pues es que el desarrollo del campo es indispensable entre una política de crecimiento económico y de combate a la pobreza. Si bien recuerdo cuando se iniciaron las FARC, que fue en el municipio de Piedras, Tolima, básicamente se iniciaron por un inconformismo respecto de la posesión de la tierra, y porque estaban los campesinos cansados de estar pagando impuestos, y que los impuestos no se vieran reflejados pues en vías, en una escuela, en inversión social, en un hospital, en un centro de salud. Por eso se inició la guerra, por eso se crearon las FARC, por eso las creó el señor Tiro Fijo. Y luego de 50 o 55 o 60 años después de la creación de las FARC, Colombia sigue con los mismos problemas. En el campo, la inversión social es poca, las carreteras no son en buen estado, no tenemos escuelas, colegios adecuados, no tenemos centros de salud adecuados, y eso genera que el crecimiento de la actividad agropecuaria no sea el esperado, sea
sea muy, muy bajito. Entonces ese es un problema grande y es ahí donde conocer de qué es un agronegocio, conocer cuál es su enfoque y cuáles son sus ventajas, permite que las personas se interesen en eso y sueñen y deseen formar un agronegocio que la verdad es muy, muy rentable. En el año 2010, bueno, en la clase anterior vimos un estudio que hizo la OECD respecto de cómo veía la economía hacia el futuro en Colombia. Pero en el año 2010, esa misma organización hizo un estudio respecto de 25 países y cómo el desarrollo de la agricultura podría ayudar a mejorar la reducción de la pobreza. Lo que encontró fue básicamente esta gráfica en la cual, por aquí anoté la observación, la conclusión porque siempre se me olvida, es que más de la mitad de la reducción de la pobreza se debió al crecimiento de los ingresos agrícolas. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que cuando los países le apuestan a un desarrollo de su agricultura, sobre todo los países de trópico, la pobreza se puede disminuir, perdón, hasta en un 52% si se le apuesta a eso. Adicionalmente, también se vio que esos mismos países tienen altos ingresos, más del 35% por remesas internacionales. Y luego también tienen ingresos del 13% por actividades no agrícolas. Entonces aquí se ven dos fenómenos. Uno, el primer fenómeno, y es que cuando los países, la política pública va encaminada hacia el desarrollo del campo, la pobreza en el campo se disminuye hasta en un 52%. Se disminuye muchísimo. Pasar del 90 al 52% es un salto muy, muy grande. Pero adicionalmente también se ven fenómenos como los que suceden actualmente en Colombia, y es que el ingreso que reciben las familias campesinas por remesas del extranjero es del más o menos el 35%. Esto era en el 2010, yo no me imagino cuánto será ahorita, donde muchas de las personas intentan, si no encuentran un futuro prometedor en las ciudades, intentar migrar hacia los Estados Unidos para buscar el sueño americano y poder ayudar a sus familias. Entonces, chicos, esta es un primer alerta para uno darse cuenta de que la productividad en el campo en Colombia la verdad es muy baja, pero si cada vez nos convencemos de que eso es un horizonte al cual debemos llegar, podemos llegar a pasar de una pobreza del 90% a una pobreza, por ejemplo, como el 52%, es decir, reducir más de 38% en la pobreza en muy pocos años, siempre y cuando tengamos políticas de ayuda hacia el campo. Es importante esta paradoja, y yo sé que esto muchas veces lo han pensado ustedes, y es que todos reconocemos la importancia del campo, pero es un reconocimiento verbal, solo lo decimos. Pero en la práctica, las personas, el gobierno, las comunidades, la sociedad en general, relega en términos de prioridad y discusión seria de su potencial. O sea, realmente nadie se atreve a colocarle cifras a cuál es el potencial del campo en Colombia, sino sencillamente siempre piensan en brindar subsidios. ¿Cuál es el desafío en la actualidad? Es revalorar toda la actividad agrícola, toda la actividad que se puede aplicar de los agronegocios, aplicando un enfoque integral de la agricultura, alimentación, demandas de desarrollo, recursos naturales, pobreza y desarrollo rural urbano. Tener presente que la agricultura influye en la tranquilidad y la paz social. Esto porque está en negrilla, pues por lo que hablamos hace un momento. Lastimosamente en el campo es donde se da el crecimiento de las guerrillas por el tema de que las personas estaban cansadas de vivir en la pobreza, de vivir en la miseria y en el abandono estatal. Voy a hacer una pregunta. Em,
Yarmeli Padilla, ¿estás conectada hoy? Sí, profe. Yarmeli, cuando a alguien le dicen que es un campesino, que usted es un campeche o algo así, las personas por lo general, ¿cómo lo toman? ¿Como una ofensa o como un halago? Bueno, pues, profe, como tal, yo soy campesina y Ujú, pues por parte de mi punto de vista lo veo como normal, porque pues uno como campesino se siente muy orgulloso de la tierra que uno está. ujú. Y pues lo veo como algo normal y como un halago, como normal, porque se siente uno orgulloso de donde uno mismo viene y donde uno representa de la tierra que uno está. Súper, súper, súper bien eso. Pero ¿alguna vez te ha pasado que te hayas sentido, no sé, menospreciada por de dónde vienes en No, comparación de una persona que esté en la ciudad? no, la verdad no, porque bueno, yo hace poquito, como hace unos Ujú, meses, me salí del campo, me sí, vine para la ciudad. El caso es que pues por el momento pues no me he sentido humillada, la verdad, aunque a veces sí por el hablado, porque uno en el campo habla de manera muy vulgar. Y acá en la ujú. ciudad hablan ya más moderadamente, entonces uno tiene que aprender ese cambio, o sea, tiene que ya hablar es moderadamente y no como un campesino, porque pues obviamente ahí sí se siente uno mal. ¿Cómo así como un campesino? Que con los Eh, términos un- de un campesino. sí, es que uno, un campesino pues tiene un vocabulario más vulgar, entonces acá en la ciudad ya no es lo mismo, o sea, acá ya es más moderado, más respetuoso el hablado, entonces uno que tiene que aprender porque hay palabras que los de la ciudad no conocen, lo cual uno del campo las dice. Claro, claro, súper. Yarmeli, ¿tú crees que si en el campo las personas tuvieran más oportunidades, abandonarían el campo, los jóvenes irían del campo o por el contrario permanecerían ahí y desarrollarían su vida y, o sea, Como tal, pues, como digo, por parte de mi punto de vista, sí, yo que sepa, prefieren más el campo. O sea, ujú, por mí, yo prefiero más el campo porque pues uno en el campo tiene más libertad, no se siente uno tan encerrado y como tal, pues si uno tuviera cómo salir adelante siempre en el campo, pues nos quedaríamos mejor en el campo. pero salen del campo porque entonces, Por motivos, digamos, a estudiar, porque uno en el campo no tiene todas las oportunidades que tiene uno en la ciudad, como ujú, tal, digamos, un trabajo, como tal allá uno de mujer, pues por parte mía, pues yo trabajaba en todo, pero uno de mujer no está capacitado para los trabajos tan pesados que nos toca en el campo. Entonces, claro, uno a veces prefiere salir del campo es por lo que le toca a uno, digamos, cocinar para obreros, trabajar muy fuerte y todo. Entonces uno busca como mejor la comodidad. Pero si tuviéramos esa comodidad allá en el campo, prefiere uno quedarse allá en el campo. súper, gracias, muchas gracias. Bueno, Yo también prefiero el campo, escribe Mayerly Reyes. Claro, vivir en el campo es muy chévere, la tranquilidad que se siente es muy bueno, pero pues lo que dice la compañera, si a veces uno no tiene la comodidad, si a veces uno no tiene los suficientes ingresos para vivir cómodamente, pues toca salir a buscar otras opciones de vida o por lo menos oportunidades, como lo decía también la compañera, que le permita que los trabajos no sean tan físicos, sino sean de pronto un poco más de pensamiento, porque en el campo la actividad física es muy, muy grande, porque a veces no se cuentan con tractores, no se cuentan con las suficientes herramientas y todo toca hacerlo muy manual. Y eso genera eso, un desgaste físico grande. Y pues una mujer no tiene la misma capacidad física de un hombre para desarrollar ese tipo de trabajos, aunque tenga mejores capacidades intelectuales o de inteligencia emocional para desarrollar otras tareas. Entonces eso también es importante. Listo, chicos. Em,
Los agronegocios intentan que se cambien las formas de producir, es decir, que pasemos de un enfoque tradicional a un enfoque en el cual ya pensemos no solamente en producir por producir, sino que en esa producción tengamos en cuenta los recursos naturales, un aprovechamiento sostenible con la naturaleza, pero adicionalmente que los productos que saquemos al mercado sean de una calidad mínima, con una inocuidad básica, que ojalá sean productos procesados, o sea, no saquemos del campo commodities, y que adicionalmente podamos darles un valor agregado a esos productos. ¿Listo? Entonces, esa es como la diferencia entre la agricultura familiar y los agronegocios. Es que ya tenemos en cuenta no solamente nuestra unidad productiva, sino tenemos en cuenta el ambiente que circunda nuestra unidad productiva, es decir, la naturaleza, el recurso agua, el recurso suelo, el recurso aire, los animales, la flora, la fauna. Y también tenemos en cuenta que los productos que producimos de ese agronegocio sean productos limpios, seguros, con una calidad mínima y con un mínimo o máximo grado de procesamiento. ¿Listo? Entonces, en los agronegocios actuales, ¿qué hacer para aumentar su competitividad, rentabilidad, sostenibilidad y equidad? Esos son los factores más relevantes. Entonces, aquí nos dan los primeros factores limitantes de los sistemas de producción y de la cadena de valor. El primer factor, como ya lo indicó al principio la compañera, creo que se llama Tatiana, es el tema de la comercialización. Y es que los campesinos lastimosamente no pueden, o son muy raros los campesinos que pueden llegar directamente al consumidor final. Por lo general, los campesinos tienen que vender sus productos a un intermediador, a un transportador, a la plaza de mercado, y ellos son los que llevan el producto a las grandes ciudades, a las grandes superficies, corabastos, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llama el corabastos de Bucaramanga. ¿Me recuerdan, por favor? Centro Abasto. Eso, Centro Abastos. Y ahí, pues es donde como que se da la mayor ganancia. Entonces, pues la comercialización es una primer limitante. Luego el tema del acceso al crédito y el financiamiento, es decir, los bancos no siempre están dispuestos a prestarle a los pequeños agricultores, a los campesinos, para que ellos puedan invertir en sacar cosechas semestre a semestre o cada 4 meses o cada año dependiendo del cultivo. Entonces el acceso al crédito es muy limitado y las personas a veces no tienen, como se dice vulgarmente, el plante necesario para iniciar con una nueva cosecha. Más aún cuando puede pasar un desastre natural, que cayó una granizada, que cayeron fuertes lluvias, que hubo un deslizamiento, bueno, etcétera. Muchos factores asociados que generan que las personas en el campo puedan llegar a perder sus cosechas, puedan llegar a perder ese recurso que inicialmente invirtieron. ¿Por qué creen ustedes que la organización de los productores es una limitante? A ver, alguien que me ayude y me dé por qué creen ustedes que eso se considera una limitante. Profe, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que la organización de los productores se considera una limitante para el desarrollo de agronegocios en Colombia? A ver, ayúdenme en algo. Si no me toca aquí preguntarles. Mayerly Reyes, ayúdame. ¿Me escuchas, Mayerly? Profe, yo, una limitante que creo que para que bueno, hagan como conformen algo, es el tema de la educación. Ujú. Desarrolla tu idea, por favor.
Pues, profe, por decir, vuelvo y repito lo que le digo de mi familia. En el, en la vereda donde ellos son, la gente pues es muy, o sea, está muy al trabajar de la tierrita de ellos, no se proyectan más allá, o sea, como que les falta educación y visión en ese sentido. Ujú. En de que si tenemos tantas tierras podemos hacer algo más grande si nos unimos y hacemos lo que se dice una asociación. No le ven el potencial que puede llegar a tener donde se unen. Sí. O sea, básicamente, la organización de los productores es una limitante porque aquí en Colombia, pues, según pues, la última información, dicen que, que la mayor parte de la concentración de la tierra está en muy pocas personas y que las personas, la mayor parte de las personas que están en el campo, tienen menos de 1 hectárea. O sea, los ricos del país, los terratenientes, tienen más del 70% de las tierras, pero eso equivale como al 5% de la población y el otro 95% tiene el 30%. O sea, la, la tenencia de la tierra está muy mal equilibrada. Por lo tanto, como tienen tan poca tierra, pues pueden producir muy poco y entonces se ve el problema de que una persona solo produce 3, 4 canastillas de limón, por ejemplo, y cuando las va y las intenta vender, pues al ser tan poco producto, pues le pagan un precio muy pequeño. Entonces, cuando se habla de organización de productores, lo que se intenta decir es que si las personas se organizaran con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, pues podrían sacar una cantidad mayor y de una forma más estable durante todas las épocas del año. Aquí hay un problema y hace poco vinieron unos eh, importadores de aguacate intentando llevar aguacate a los Estados Unidos y ellos decían que estaban buscando personas que les pudieran entregar 1 tonelada de aguacate a la semana. Buscaron en varias regiones del país y uno de los principales problemas era ese, que no conseguían una organización de productores que les pudieran garantizar esa cantidad mínima a la semana. Hay personas que sacan, sí, 1 tonelada, pero cada 3 meses, al año, cada 6 meses, y no hay cómo sostener esas cantidades de forma permanente. ¿Listo? El tema de la infraestructura es una limitante por lo que hablamos. El tema de las carreteras en Colombia, sobre todo, aquí me escribieron, profe, quería aportar que en el limitante de la comercialización en Colombia ya existe Comproagro que conecta a los agricultores con compradores finales sin intermediarios. Mira, aquí ya Laura nos da una excelente noticia, Comproagro. No sé si es una página de internet, si quieres abres tu micrófono y nos cuentas, o cómo hacen el contacto directo con los agricultores. Me sigo escribiendo, profe, es que tengo mucho ruido. Qué pena. Bueno, dale. Si algo nos cuentas, o si tienes la página, ahorita nos la pegas acá para yo buscarla más lueguito y revisar. Gracias. Entonces, el tema de la infraestructura, pues lo que le contaba. Básicamente no hay buenas carreteras para sacar los productos. Las carreteras dentro de las veredas, dentro de algunos municipios, no son muy buenas. Esto ocasiona que cuando hay épocas de invierno, rápidamente las carreteras colapsen y los campesinos no puedan sacar sus cosechas, no puedan sacar la leche, no puedan sacar sus productos. Ejemplo de esto es lo que está pasando ahorita en el departamento del Cauca y Nariño, que se cayó, se derrumbó una gran parte de la vía panamericana, una vía que es una vía continental, o sea, es una vía, debía ser una vía en muy buen estado porque une desde Colombia hasta Argentina y lastimosamente en la actualidad los agricultores o los productores agropecuarios de estos dos departamentos, el departamento del Cauca y el departamento de Nariño se están viendo muy afectados porque no pueden sacar sus cosechas de papa, sus cosechas de hortalizas de hojas, no pueden sacar la leche, entre muchos otros productos que en el momento están perdiéndose en los campos. Asistencia técnica, lastimosamente,
el gobierno, bueno, los gobiernos anteriores han desmontado en algunas asistencias técnicas que estaban presentes en las alcaldías, por ejemplo, las UMATAs, y eso ha generado que las actividades en el campo se hagan de forma muy tradicional o así muy rudimentaria. Además, por nuestra topografía, en algunas o en muchas regiones del país, es difícil la mecanización de algunas actividades en el campo. Entonces, todavía se dan muchas actividades de forma manual y eso genera pues que la productividad baje. Tecnología, esto en términos de la aplicación de nuevas, por ejemplo, la agricultura 4.0, de la colocación de sensores, de monitores, de la utilización de drones. Eso en Colombia es un sueño que no se ve en el común, que hay algunas prácticas, pero pues eso es de grandes empresas que hacen inversiones en eso, pero en el campo del común eso es muy, muy difícil que se llegue a ver. Entonces, vamos aquí a pasar. Bueno, entonces, dentro de los agronegocios hay un tema, aquí ya nos colocó, bueno, listo. Muchísimas gracias, Laura. Dentro de los agronegocios se tiene que dar este proceso, yo creo que ustedes de esto sí saben mucho, y es el tema del mejoramiento continuo, que es básicamente gestión empresarial. Y es que para que un agronegocio pueda existir y perdurar en el tiempo y crecer en el tiempo, es necesario, primero que todo, tener un grado de innovación, sea básico, sea muy alto, sea mínimo, debe tener un grado de innovación. Adicionalmente, dentro de las actividades que se realizan dentro del agronegocio, dentro de la empresa, es necesario sí o sí tener registros de la compra de insumos, de la venta de productos, de las salidas, de las entradas, de los procesos que se llevan al interior del agronegocio. Y esos registros nos permiten obtener datos. Con esos datos yo puedo calcular índices y con esos índices puedo también determinar indicadores de desempeño, como por ejemplo cuántas toneladas por hectárea me produce este lote, cuántas me produce el otro lote, qué tantos fertilizantes le aplico en este lote, qué tanto en el otro, qué tan rentable fue este lote o esta finca en comparación a otra, ¿sí? Todo eso nos permite llevar registro. Si no tenemos registro de las actividades que hacemos diariamente, no tenemos datos, si no tenemos datos, no tenemos índices, si no tenemos índices, no tenemos indicadores. Y si no tenemos nada de esto, no estamos llevando a cabo una gestión correcta de nuestro agronegocio y de nuestra empresa. Naturalmente, a esta parte documental, a esta parte de datos, está asociado naturalmente la parte de la comercialización del producto o de los productos, la parte de la tecnología que yo le aplique a la producción de mi producto y a la gestión de mi negocio, la administración, la organización y las alianzas que yo pueda hacer para poder gestionar mi producto. Y naturalmente hay que hacer un seguimiento de las actividades, una evaluación y hay que llevar a cabo unos ajustes respectivos para que las cosas mejoren. Si yo no hago un seguimiento de las actividades diarias, no estoy diciendo que lo haga diario, si no hago un seguimiento de las actividades diarias, no me puedo dar cuenta qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, no me puedo comparar con otra persona. Si yo lo hago, por el contrario, puedo compararme, puedo llegar a determinar cuáles son los puntos neurálgicos que debo intervenir, realizar los ajustes y volver a hacer un seguimiento para determinar si los ajustes rindieron su fruto y mejorar en el tiempo. Esto es lo primordial de un agronegocio, esta parte, que lo diferencia de la agricultura familiar. En la agricultura familiar no llevamos registro, no tenemos datos, no hacemos seguimiento, no hacemos evaluaciones, no tenemos ajustes, cero tecnología, la comercialización casi que no existe, la parte administrativa no está,
no tenemos una organización y mucho menos tenemos alianzas estratégicas. ¿Listo, chicos? Eso para que lo tengamos en cuenta. Factores determinantes para tomar decisiones de inversiones exitosas. Pues bueno, no me voy a tener esto. Listo. Sí me voy a tener en esta parte que me parece importante. Y es que las dimensiones de un agronegocio no están necesariamente referidas al tamaño de la propiedad, sino a los montos de inversión total y al ratio de la inversión por hectárea neta. Esto es, si yo tengo datos de por lo menos cuánto vale mi predio, si yo incluyo ese valor, si yo a ese valor le puedo establecer un arriendo y eso lo incluyo dentro de los costos del negocio, dentro de los, puedo establecer si el negocio me está dando pérdida o me está dando ganancia. No sé si ustedes ya vieron la parte financiera, ¿me confirman? ¿Ya vieron esto de los ratios? ¿O todavía no? No, señor. No, no, profe. Bueno, aquí básicamente es costear, dimensionar o costear cuánto me produce, no sé, por ejemplo, si mi negocio es producir, tengo 20 vacas, cuánto me genera, cuál es el costo de producir un litro de leche. Y dependiendo de ese costo, poder tomar decisiones respecto de si estoy perdiendo dinero vendiéndosela al señor que me compra la leche todos los días, o si mejor me tomo la iniciativa y me aventuro en producir, por ejemplo, quesos madurados, el queso tipo paipa, queso siete cueros, ¿sí? Algo así. De acuerdo con esos datos, tomar decisiones y cambiar la visión del negocio, cambiar la gestión de la empresa hacia otro rumbo que me pueda llegar a generar más ingresos y hasta de pronto disminuir la pérdida si es que estoy perdiendo dinero. En la segunda dimensión, incluir el pago por la adquisición de la empresa o predio, los compromisos adicionales, inversiones y capital de trabajo, la factibilidad de apalancarse con estas garantías en el sistema financiero, capacidad de expansión, eh, el ver churn de volúmenes de otros actores y competidores. Este término lo que se refiere es el punto de referencia. Siempre en los negocios es importante uno poderse comparar. Por ejemplo, si mi negocio es un restaurante y al frente mío colocaron o ya existía un restaurante, pues siempre es prudente que yo me compare con la competencia. Mis precios en comparación a la competencia, la calidad de los platos en comparación de la competencia, la cantidad de comida que yo doy en comparación de la competencia, la diferencia en términos de la mía es nutritiva, la de allá no tanto, o la mía no es nutritiva, la de allá sí es nutritiva, ¿sí? Cuando uno se compara con otra persona, con otra empresa que pueda llegar a hacer lo mismo o algo similar, puede aprender muchas cosas, ¿listo? Eso también es muy importante en los agronegocios. Y existen unas incertidumbres, lo que hablábamos de lo que les comentaba hace un poquito. Primero, la vulnerabilidad al clima, lo que les decía. Los agricultores, los productores agropecuarios, siempre están muy sujetos a temporadas invernales o temporadas de sequía, a granizadas, a efectos climáticos, no solamente sobre su unidad productiva, sino, por ejemplo, sobre las carreteras. Eso es muy importante. Otra incertidumbre son los riesgos asistemáticos de la cadena productiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que de pronto lo decía ahorita una persona, y es el tema de que la persona a quien yo le iba a vender mi cosecha decide bajarme el precio de compra. Entonces es un riesgo que yo debo tener en cuenta al momento de hacer la inversión. Y debo intentar reducir ese riesgo al máximo a través de esta palabra, de generar alianzas fuertes con las personas o los clientes que yo pueda llegar a conseguir.
Si yo no tengo aliados estratégicos, es muy difícil que pueda llegar a reducir estos riesgos sistemáticos de la cadena productiva. ¿Listo? La legalidad de la tierra y la factibilidad del recurso hídrico. Hay muchas personas que inician proyectos sin tener en cuenta si tienen los servicios básicos, es decir, si tienen agua, si tienen energía eléctrica, ¿sí? Si tienen vías de acceso. Entonces, estos elementos son muy importantes y más aún la legalidad de la tierra. Hay personas que, por ejemplo, inician un proyecto porcícola y no se dan cuenta si el plan de ordenamiento territorial del municipio en el cual van a colocar la granja de explotación porcícola les permite en ese lugar colocar una explotación de ese estilo. Compran la infraestructura, compran el terreno, montan todo y luego los vecinos le colocan una queja ante la Corporación Autónoma Regional porque ahí no se permiten ese tipo de explotaciones y el negocio se va para el piso. Entonces, importantísimo subsanar esos problemas de recursos y de legalidad de la tierra. Acondicionamiento de la tierra es un elemento muy importante, lo que les indicaba hace un rato. Hay sitios que topográficamente se permiten hacer acondicionamientos mecánicos y hay otros sitios que no lo permiten. Y esos son factores determinantes dentro de la productividad. Vaivenes del mercado, es decir, cambios en la compra y en la venta, que mis vecinos vieron que a mí me iba bien sembrando aguacate, entonces ahora todos sembran aguacate y ahora pues si antes vendía yo la canastilla en 120.000 pesos, pues ahora la vendo en 80.000 porque ya hay mucha oferta. Y lastimosamente pues eso es un efecto del mercado que yo no puedo intervenir. ¿Listo? Presión del costo de la mano de obra, como les comenté en el campo cada vez existe menos mano de obra disponible y eso ha generado que el precio suba eh, y eso encarece naturalmente los productos. Cambios en las políticas públicas, pues lastimosamente en Colombia las políticas públicas hacia el campo no es que cambien mucho, lo que pasa es que casi no hay, no son efectivas, entonces ese es el problema real. Efectos de tipo cambio. Estos, por ejemplo, estos efectos de tipo cambio están relacionados directamente con el tema de la tasa de cambio. Entonces, muchos agricultores se vieron muy afectados con la guerra en Ucrania por el alto costo que ahora tienen, por ejemplo, los fertilizantes minerales. Ejemplo, el NPK. Entonces, tienen alto costo y eso encarece la producción de productos. No existen productos sustitutos, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes. Ahora aquí hay una tendencia en el mundo de utilizar biofertilizantes o fertilizantes eh, pues recuperados de desechos de las mismas fincas, pero lastimosamente los volúmenes de producción todavía son muy pocos y no se pueden comparar con los fertilizantes naturales. Y este es un factor que también es importante y es que cuando yo salgo con mi producción, pueden haber personas que tienen volúmenes más grandes y yo saco 1 tonelada, una persona puede sacar fácilmente 10 y entonces esa persona puede dar el precio más barato y hacer que yo pierda dinero, pierda, pierda recursos porque para el vender, entonces vende más barato para que le compres más rápido y hace que el precio caiga. ¿Listo? Bueno, aquí hay una lista corta de desafíos del presente y del futuro relacionados con los agronegocios que están muy relacionados con los que veíamos acá arriba, que son estas incertidumbres. Entonces, en el presente y en el futuro, el agua es el recurso vital y la que necesitamos siempre para producir cualquier producto, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, siempre necesitamos agua, cualquier industria. El recurso de la mano de obra, importantísimo, la innovación y tecnología, la logística o la capacidad de mover las mercancías de un lugar a otro, la existencia de nuevos mercados o poder llegar a nuevos mercados, acceder a la información, no solamente información de costos y
de venta y de compra, sino también, por ejemplo, información climática, información de estado de carreteras, información de política en otros lugares, qué está pasando, por qué está pasando. La gestión, aquí es donde ustedes entran. La administración de los negocios también es un desafío muy grande para los agronegocios, el cambio climático, los precios en los que se compran y se venden los productos y la sostenibilidad, qué tan amigablemente estamos siendo con el medio ambiente eh, que está a nuestro alrededor. Acá tenemos una lista de productos no tan tradicionales que se han identificado que son muy apetecidos en mercados extranjeros. Como esta asignatura se llama Visión de los agronegocios internacionales, pues la idea es que también ustedes se creen una idea de cuáles productos pueden llegar a ser interesantes para comenzar a producir o a cultivar y poder exportar hacia mercados extranjeros. Tenemos dentro de este renglón azul como los más apetecidos y que casi no se encuentran en otros países. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el zapote, ¿sí? La frambuesa, la zarzamora, la maracuyá, la pitaya, ¿sí? Son productos que aquí en Colombia ya tienen un alto precio porque pues, uno va a comprar una pitaya en la mayoría del año no le deja de costar 4.000 pesos, 3.000 pesos una unidad y pues la calidad no es muy buena, entonces uno dice que la mayor parte se exporta. O, por ejemplo, productos que ya se pueden procesar, como digamos la yuca. La yuca, digamos que no se exporta en fresco, pero sí se exporta ya procesada, como almidón, ¿sí? Entonces son productos que en determinado momento pueden llegar a ser muy interesantes y ojalá puedan, si no tienen experiencia o cuando ya hablemos en un momentico del foro, ojalá pudieran buscar información de alguno de estos productos pensando en plantearlo dentro del foro. ¿Listo? Bueno, quiero terminar con esta diapositiva, esta presentación, y es que los agronegocios invitan a tener una visión común de productividad, o sea, generar excedentes de producción que nos permita ser más competitivos, no solamente dentro del departamento de Santander, no solamente dentro de Colombia, sino pensando en el exterior, para, para generar una mayor rentabilidad de las actividades que llevamos en el campo, siendo naturalmente sostenibles en el tiempo, generando un mayor desarrollo humano, equidad y bienestar, sin deteriorar los ecosistemas que básicamente están compuestos de tierra, agua, flora y fauna, que van a ser la herencia pues, de nuestros hijos o de las generaciones futuras. ¿Listo? Chicos, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y volvemos a las 9:20. Vemos la segunda presentación, una presentación muy corta y hablamos del foro y resuelvo dudas y preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Ya nos encontramos. Listo, profe.
Bueno, chicos, retomamos entonces. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos abordado hasta el momento. Por el momento no, profe. Muchas gracias. Listo, chicos. Esto, vamos a hablar de las políticas macroeconómicas y de las cosas que externamente afectan a un agronegocio. Pero esto de manera general no solamente afecta a un agronegocio, sino afecta a cualquier empresa en Colombia y en el mundo. ¿Listo? Entonces, básicamente, dentro de las políticas macroeconómicas de un país existen cuatro. Uno es la política monetaria, dos, la política cambiaria, la política fiscal y la política laboral. Eh, pues aquí tenemos una breve explicación de cuál es la política monetaria. El objetivo es básicamente regular la estabilidad del dinero versus la balanza de dinero de pagos o de dinero de monedas extranjeras que ingresan al territorio nacional. Permítanme un segundito que se me va a descargar el computador. Entonces, la política monetaria va muy de la mano a la política cambiaria, que básicamente pues es también la que atiende el comportamiento de las divisas, de la tasa de cambio. Alguien que me indique, por favor, quién en Colombia regula estas dos políticas, la monetaria y la cambiaria. ¿Eso lo regula el Banco de la República? Correcto, correcto. Entonces, el Banco de la República es como un ente o una entidad que es externa al gobierno, ¿sí? Que es externa al presidente y que tiene como propósito regular la política monetaria y la política cambiaria. ¿Cómo lo hace? Como ahorita lo está haciendo, por ejemplo, elevando las tasas de interés, que ya es casi imposible comprar con una tarjeta de crédito a cotas, o bueno, no es que sea imposible, pero entonces usted paga muchos intereses, o también sale al mercado de divisas y compra dólares y vende dólares para intentar bajar el precio del dólar en Colombia, que eso también encarece mucho cuando los productos son muy importados. La política fiscal, pues básicamente está relacionada con el tema de cuánto dinero puede recaudar el Estado a través de impuestos. ¿Quién controla la política fiscal en Colombia? ¿Hay alguien que me ayude? Julián, ayúdame con esa pregunta. ¿Quién controla la política fiscal en Colombia? Eh, Es de impuestos. ¿Quién controla los impuestos? el gobierno, ¿Quién? Sí, pero ¿a través de qué entidad? no, Recolecta impuestos. La DIAN. Correcto, La la DIAN. DIAN. La DIAN, sí, señora, la que muchas personas le tienen miedo y que ahorita sacó un concurso público de, de muchos cargos, por si no sabían, y si están interesados en concursar, de grado profesional y técnico, por si les interesa. La DIAN es la entidad del Estado quien se encarga de administrar y velar por la recaudación de los impuestos en Colombia. También está el tema de la política laboral, que la regula directamente el Ministerio pues, el Ministerio Laboral en Colombia, pero también la política laboral pues, está directamente relacionada con el tema del Congreso de la República, quien es el que hace las leyes y quien puede colocar cambios en
términos laborales pues, en Colombia. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 políticas macroeconómicas que no afectan solamente a los agronegocios, afectan a cualquier empresa en Colombia en mayor o en menor grado y que ustedes siempre deben tener en la cabeza para el momento en que quieran montar su propio negocio. Es importante, bueno, qué tanto me afecta a mí el tema fiscal, cuánto tengo que pagar de impuestos, cada cuánto lo debo hacer, cómo es el tema de la política laboral, qué les debo pagar a mis empleados por pensiones, cesantías, vacaciones, por primas, etcétera. Si mi empresa está relacionada con compra y venta de productos extranjeros, pues naturalmente la política monetaria y cambiaria me afectará, entonces debo conocer un poco más al respecto de estas políticas. ¿Listo? En Colombia se hizo una investigación, o bueno, Proexport hizo una investigación de cuáles eran los principales problemas para los exportadores eh, de Colombia hacia el mundo. Y a su vez, esto también relacionado de cómo el mundo nos ve a nosotros. Entonces, los primeros problemas, naturalmente, la violencia e inseguridad. Pues porque hacer negocios con un país o vender productos provenientes de un país que esté con violencia e inseguridad, pues es un riesgo. Ya no sé si escucharon la noticia de las toneladas de cocaína que encontraron dentro de barcos que llevaban ganado en pie hacia Europa, si mal no estoy, hace unos días, hace unas semanas. Entonces, eso son hechos de inseguridad o de violencia que lastimosamente lastiman la confianza de las personas que compran los productos que nosotros exportamos y que generan pues problemas al interior de Colombia. La carga tributaria excesiva y estructura compleja. Entonces, carga tributaria excesiva se refiere a que hay que pagar muchos impuestos, que lo recolecta la DIAN, y que para exportar existe una estructura compleja tributaria. ¿Listo? Otro problema para los exportadores es el bajo nivel de ahorro. Porque ustedes creen que las personas no ahorren es un problema para exportar. Ayúdenme, por favor. Laura, ayúdame. Ah, bueno, dice que no tiene micrófono. Tatiana, usted que tiene el micrófono. ¿Por qué crees que el bajo nivel de ahorro de los exportadores es un problema? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo, profe? Perdón, me repite la pregunta. Es que nos dicen que el bajo nivel de ahorro de las Mm, personas que exportan productos es un problema. ¿Por qué crees tú que las personas no ahorran y eso se vuelve un problema? ¿O los exportadores no ahorran y eso se Pues, vuelve un problema? pues, bueno, yo creo que muchas veces no es porque no quieran ahorrar, sino que por la situación y la alta carga, como dice anteriormente, excesiva de impuestos, los altos costos, pues no queda mucho para ahorrar, por decirlo así. Ujú, Entonces, ese es un gran problema. Ese es un gran problema para los exportadores y no solo para los exportadores, sino para todo el mundo. Eh, los altos costos de todo, pues ahora está muy difícil para poder ahorrar algo. ujú. Sí, pero mira, Entonces, es que cuando uno exporta, tiene un problema que era como cuando alguien trabajaba con Ecopetrol hace 3 años, bueno, hace 5 años. Cuando una empresa antes contrataba con Ecopetrol hace 5 años, si prestaba el servicio hoy, ¿cuánto tiempo después le pagaban? ¿Alguien sabe? ¿Alguien, no, no, profe, yo no sé. La verdad, yo no sé. algún compañero sabe? Cuando yo prestaba un servicio a Ecopetrol y cuánto tiempo después me pagaban. Como 3 meses después, profe. ¿Cuántos, Jessica? 3 meses después. Correcto, exacto. Entonces mira, digamos que yo soy una empresa cualquiera, entonces yo lavo overoles
tengo una sede en Barranca Bermeja. Y hace 5 años, cuando me gané un contrato para lavar overoles de la refinería de trabajadores de Ecopetrol, me pagaban 3 meses después de yo haber lavado un overol. Entonces, si las empresas no tenían el suficiente capital ahorrado o no tenían la suficiente capacidad para endeudarse en un banco, pues no podían seguir lavando overoles durante esos 3 meses porque no tenían cómo pagar el agua, el detergente, las lavadoras, el personal, ¿sí? Entonces, ese tipo de condiciones inciden directamente en que yo tenga un nivel de ahorro. ¿Qué pasa para los exportadores? Porque es un problema para ellos. Porque cuando yo vendo mi producto, por lo general no me dan anticipo, me pagan el producto es cuando llega al puerto de destino y eso si yo lo transporto en barco pueden ser 45 días, 30 días aproximadamente y después de que el producto llega, es inspeccionado, revisado y unos días después me pagan. Es decir, yo tengo que tener un colchón financiero, un ahorro para poder sostener el negocio en el tiempo. Si no tengo ese colchón financiero, si no tengo ese ahorro, estoy casi condenado a no poder sacar mi producto por fuera. Porque yo necesito es sacarlo de la finca y que rápidamente me pague para yo pagar las otras cosas, que es lo que sucede generalmente. O como el pan, una persona que tiene una panadería, pues generalmente el pan que vende hoy, el pan que hace hoy es el que vende. Y entonces él no puede fiar el pan porque si fía el pan, pues ya no tiene con qué pagar al señor de los huevos, al señor de la harina, al señor del azúcar, al señor de la mantequilla y se quedan sin insumos. Entonces, un problema es el bajo nivel de ahorro que tienen no solamente las empresas, los agronegocios, sino todas las empresas en Colombia. Y lo que decía Tatiana hace un rato, el tema de em, pues que todo está muy caro y que es muy difícil ahorrar. Tiene toda la razón. Es muy, muy complicado ahorrar. ¿Listo? Luego otro problema es el tema del desequilibrio fiscal y básicamente es que las personas de más ingresos pagan pocos impuestos y las personas de menos ingresos pagamos más impuestos. Entonces, ese desequilibrio fiscal impide que los exportadores puedan sacar sus productos de manera competitiva y que las empresas en Colombia de forma general sean competitivas ante el mundo. Bajo nivel educativo e innovación. Lo que hablamos hace un rato, el tema del campo, de la educación en el campo es complicada porque no hay centros educativos cercanos. Como decía Yarmeli, yo quise estudiar, me tocó salirme del lugar donde me encantaba vivir, pero por buscar unas mejores condiciones de vida, lo tuve que hacer. Infraestructura incipiente, esto en términos de vías, de acceso a la energía, el agua potable, el campo y por lo general muchas regiones del país, así sean ciudades, las vías no están en un buen estado y eso genera problemas para mover las cargas. El tema, por ejemplo, ahora del derrumbe en la vía Panamericana, una vía principal de Colombia, no está totalmente cerrada, hay una vía alterna, pero eso aumenta los costos de fletes, el tiempo. Entonces, pues la infraestructura en Colombia, la verdad que no es para nada buena. No tenemos tren, no podemos mover carga por ejemplo, por el río Cauca, no podemos mover carga, por ejemplo, por el río Magdalena. Solo dependemos de las vías y cuando pasa algo con las vías, nos quedamos con todas las cargas represadas. Bajo nivel de cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. Esto básicamente es que no tenemos la suficiente cantidad de mercancía para cumplir con los contratos. Siempre nos quedamos cortos, no tenemos la suficiente cantidad de productos para cumplir con las cantidades que nos demandan y como no cumplimos con las cantidades que nos comprometemos a vender, pues tenemos que pagar unas multas por incumplir esos contratos. Y entonces los exportadores lastimosamente terminan perdiendo dinero en vez de ganarlo. ¿Listo? Aquí un breve resumen de cómo inició la revolución, eh, digamos que industrial, dentro del campo de las actividades agropecuarias en Colombia. Todo nació a partir de qué producto. A ver, alguien que me ayude
o que me cuente cuál fue el primer producto agropecuario que se exportó de Colombia. El café. El café, Julián, perfecto. El café fue el motor de las exportaciones en Colombia. Fue el que las personas aprendieron qué era exportar, cómo se tenía que hacer, cómo recibían las divisas. Mejor dicho, ahí desde el Banco de la República, el gobierno, el ministerio, todas las entidades aprendieron qué era exportar con el café. Y a partir del café es que se ha dado pues estos tres procesos. La primera parte es una revolución preindustrial, donde pasamos que todo era sencillamente manual, ¿sí? Allá a una revolución industrial en donde ya tenemos algunas plantas en Colombia que le dan un valor agregado al café, como por ejemplo la planta de liofilización de café en Chinchina Caldas, algunas plantas que ya trillan el café, o sea que ya no lo venden café pergamino seco, sino por lo menos ya le quitan el pergamino. También tenemos algunas tostadoras un poco más pequeñas, pero todo relacionado con el café. Y luego ha venido una post-revolución industrial en donde en Colombia ya se venden o se exportan cafés tostados y molidos y de muy buenas características hacia el mundo. O sea, ya no solo exportamos la pepita de café, sino ya lo vendemos un producto procesado porque tenemos fábricas y tenemos toda una infraestructura pequeña, pero se tiene. Adicional a la revolución de la mano del café, pues existe todo lo relacionado, por ejemplo, con el banano, que aunque el banano si no se procesa, solo pues se limpia, se lava, pero pues no tiene un proceso adicional. Han venido otros productos, el tema de las flores, el banano, y ya pues algunos productos ya de la parte de microenergética, lo que es el carbón, el petróleo, ¿sí? Pues que el oro, que aunque no se procesan aquí en Colombia, pues también como que son renglones importantes de la exportación que tiene el país. Dentro de, dentro de las entidades del Estado, existen varias que están relacionadas directamente con las actividades de exportación de productos y servicios. Esto dentro de la carrera suya de gestión empresarial. Importante recordar que nosotros no solamente podemos exportar productos, sino que también podemos exportar servicios. Y dentro de los servicios que más exporta Colombia son los servicios de consultoría o de personal, porque dicen que el trabajador colombiano es muy bueno cuando se concentra, entonces eso también ayuda muchísimo. Dentro de las herramientas que tenemos es que pues ya tenemos un sistema de la gestión de la calidad conformado. Tenemos universidades cada vez más competitivas, tenemos una banca, digamos, estabilizada que puede brindar financiamiento, aunque el financiamiento, las tasas son muy altas en la actualidad. Tenemos transferencia de tecnología, aunque para la parte del campo es baja, pero pues ya existe por lo menos conciencias. Tenemos la parte de innovación y emprendimiento relacionado también con conciencias y con otras entidades del Estado. Y tenemos empresas, perdón, entidades del Estado que ayudan a la parte del comercio exterior como Colombia o Profuturo. Voy a centrarme acá un poquito. Y Colombia ha firmado una serie de tratados de libre comercio con el propósito de abrir las puertas a los productos colombianos en el mundo. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes creen que esos tratados nos benefician o no nos han beneficiado mucho? Alguien que, Yarmeli, ayúdame con esto. ¿Tú crees que los tratados han beneficiado a Colombia o no mucho? ¿Me escuchas? Sí, profe. ¿Tú qué crees? No sé, profe. ¿No sabes? Bueno, no te preocupes.
Alguien que le ayude, alguien que tenga una opinión al respecto de eso. No, profe, no nos ha beneficiado mucho porque es más lo que se importa a lo que exportamos acá. No más aquí en Correcto. Bucaramanga el calzado se vio súper afectado. Sí, lastimosamente, y Jessica tiene la razón, hemos firmado unos tratados de libre comercio con varios países en el mundo. Ahorita creo que ya, aparte de los que están acá, hay otros más, en los cuales nosotros no estábamos preparados para abrir las puertas a la llegada de esos productos a Colombia. Y en cambio esos países sí estaban más fortalecidos que nosotros, tenían mejor infraestructura industrial, las empresas estaban más organizadas, las personas estaban más capacitadas, los productos eran más innovadores, mejor desarrollados, con mejor calidad. Y entonces, como dice la compañera, ellos nos inundan y nosotros ni siquiera les tocamos los tobillos con los productos que exportamos. Y eso ha generado que Colombia importe más cosas de las que puede exportar. Y entonces, por eso que también está el precio del dólar tan alto, porque necesitamos traer más cosas de las que podemos sacar. Y como entonces la balanza de lo que saco y de lo que ingresa está desequilibrada para un lado, eso genera que el precio del dólar suba. Entonces, los tratados de libre comercio lastimosamente no nos han beneficiado del todo y esperemos, supuestamente el gobierno iba a revisar los tratados y a renegociar los tratados, buscando que la balanza de lo que ingresa por importación y de lo que sale por exportación se nivele, el precio del dólar baje y la competitividad, el empleo, las condiciones salariales de la gente mejore. Pero esperemos hacia el futuro que eso nos sirva. Estos tratados de libre comercio no solamente son para productos agrícolas o agropecuarios, estos tratados de libre comercio sirven para otros muchos productos de otros tipos de empresas, de pronto de los cuales ustedes pueden llegar a ser parte, y sería bueno y prudente que revisaran si están interesados en vender sus productos o servicios hacia el exterior, que revisaran un poquito esos tratados. Bueno, me voy a detener en esto. Bueno, hay más de 25 productos en los que Colombia tiene ventajas competitivas. Los que actualmente exportamos: banano, plátano, caña de azúcar, café, flores, palma y tabaco rubio. Aunque el tabaco creo que ya se acabó, cada vez está menos lo que se siembra, pero hay un potencial exportador impresionante que lo veíamos también en la anterior presentación. La yuca industrial, lo que yo le decía, la yuca procesada, ya en tema de almidón, el tema de las frutas, el maracuyá, la pitaya es impresionante la capacidad de exportación que tiene, la piña, aunque cada vez en Colombia se siembra menos piña, sobre todo, por ejemplo, en Lebrija, Santander, cada vez se siembra menos piña, cada vez es más limón y otros muchos productos de los cuales hay un potencial impresionante para exportar. Aquí está la carne bovino, que está ahorita en noticias por el tema del cargamento de droga. Esperemos que no sigan haciendo cosas malas porque lo único que hacen es cerrar puertas para otras personas. Y ya, no más, dejemos hasta acá esta presentación, eso era lo importante. Voy a hablar ahora del foro. Por si tienen dudas, preguntas. Voy a poner aquí cómo lo ven ustedes. Ahorita en la actualidad lo ven así. Este es el foro. Lo que les hablaba hace la primera clase. La fecha de inicio del foro es el día de hoy. Hay una fecha ordinaria, calificación sobre 5 hasta el 8 de marzo a la medianoche. O fecha extraordinaria hasta el 13 de marzo a la medianoche, calificación sobre 4. Si se pasan de esta fecha máxima, la calificación va a ser 0. ¿Listo? Yo les coloqué aquí una participación de un compañero de usted, bueno, de un compañero sí, de ustedes de la universidad del semestre anterior, a manera de ejemplo,
en la cual pues nos habla de su proyecto, que es de abonos orgánicos a partir de humus de lombriz roja. Entonces les coloco cómo se hace la calificación y luego la réplica que él le hace a una de sus compañeras y los comentarios que le hace a sus compañeras y luego cómo el sistema les va a hacer la calificación final, que es el promedio de los dos aportes, la participación de cada uno de ustedes y la réplica que le hagan al compañero. Importante recordarles lo que deben hacer, aunque esto ya lo pueden consultar. El estudiante, a partir de lo tratado en las tutorías, los anexos propuestos en la guía, los videos presentados y las preguntas o observaciones debatidas, quisiera que, primero, compartieran su opinión argumentada respecto a los agronegocios en Santander y Colombia, enfocando en su proyecto académico y teniendo en consideración las propuestas de cambio que actualmente impulsa el gobierno nacional. Y segundo, escriban una réplica, comentario y observación respetuosa y argumentada en el aporte hecho de este foro por otro compañero de otro CIPA o si todos trabajan individual, pues de forma individual. Tatiana levantó la mano. Sí, dime, por favor. Profe, qué pena, es que no entendí muy bien la participación de la calificación del foro, donde dice que, bueno, la participación del, o sea, lo que nosotros escribamos es una nota y la participación que leemos, o sea, el comentario que leemos de otra persona es otra nota aparte, o sea, tiene dos notas el foro. Sí, correcto. Por eso te digo, aquí en el foro este producto es un foro en donde tienen que hacer dos participaciones. Una propia respecto de lo que quieran hablar de algún agronegocio en Santander, en Colombia o en el mundo, que ojalá enfocado en su proyecto si se puede, y luego buscan dentro de las participaciones de algunos de sus compañeros alguna que les parezca interesante, que les causen dudas, observaciones, comentarios, y le hacen una réplica. Y esas dos, cada una se califica de manera individual. ¿Qué se califica? Lo que hablamos en la primera clase. Primero, el cumplimiento, es decir, que lo presenten en la fecha que es. Segundo, la ortografía y la redacción de lo que escriben. Tercero, perdón, el desarrollo del tema. Estamos hablando de agronegocios. Cuarto, las conclusiones y análisis de resultados que hagan en cada una de las participaciones. Y por último, la bibliografía. Recuerda que este es un foro argumentativo, es decir, tengo que buscar un argumento de algún texto en internet, de algún libro, de algún artículo de prensa, de algún artículo científico, por ejemplo, y con base en él desarrollar mi comentario. ¿Listo? Les coloqué el ejemplo aquí del compañero, él hace aquí argumentativo porque cita a una federación de cosas orgánicas, pero lastimosamente la calificación es 4.5 porque no coloca la bibliografía. Y luego en la réplica, aquí tienen el modelo de la calificación, porque no es la misma 4.5, es porque no coloca la conclusión y adicionalmente tampoco coloca la bibliografía. ¿Listo? Y el sistema les va a ponderar o les va a hacer el promedio de las dos participaciones. Listo, profe, gracias. Entonces acá para Profe, participar solo le dan acá en responder y hacen el comentario. Responder. profe, qué pena. Sí, Entonces, señora. tanto en la participación del foro como en replicarle el comentario al compañero, tenemos que colocar la conclusión y la bibliografía. Sí, porque cuando uno le haga una réplica o un comentario al compañero, tiene que hacerlo sobre una base argumentada. O sea, no le puede decir, no, pues yo creo que usted está mal porque sí, ¿no? Su comentario no es acertado porque según tal persona es esto, o porque según tal cifra del Ministerio de Agricultura, o bueno, tienen que haberle un porqué, pero ese porqué tiene que estar sustentado. O sea, no puede ser, está mal o está bien porque sí. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
Profe, o sea que lo que escribe el compañero, nosotros tenemos que investigar para dar una respuesta, sea porque sí o sea porque no. Claro, claro, o sea, porque yo no, o sea, por ejemplo, si es que necesito que me den un tema real para poderles colocar un ejemplo, alguien que me diga un proyecto de ustedes, eh, Julián, ¿de qué es tu proyecto? O bueno, Mayerly, alguna persona que me diga que en qué están trabajando en la actualidad, cuál es el proyecto académico. Bueno, mi proyecto es tener una tienda, crear mi propio negocio, Pero que vendes en la tienda ropa, zapatos. zapatos, listo. Entonces, mira, tú puedes decir, mi proyecto es tener una tienda de zapatos de venta por internet y he encontrado, por ejemplo, que ahora hay unas fibras naturales para producción de zapatos, como eso de las molas, creo que se llaman, que hacen diseños muy bonitos. Entonces, pues puedes buscar información respecto de eso para atarlo como a la parte de los agronegocios, de las fibras naturales, y puedes buscar información pues para hacer una participación argumentada. Alguna persona que te quiera responder o que te quiera replicar respecto de tu aporte puede decir, aunque las fibras naturales sean muy buenas, en la actualidad es más rentable vender zapatos en cuero porque encuentro un artículo en el cual dice que los zapatos en cuero tienen un mayor mercado que los zapatos de fibras naturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces está haciendo una réplica argumentada del comentario que hizo un compañero. No sé si me hice entender. Sí, señor, y colocamos el link de donde sacamos esa información. Sí, acuérdense que la bibliografía siempre es bajo norma ZAPA, ¿listo? Entonces buscan en internet, si no lo saben hacer, cómo se cita una página de internet bajo norma ZAPA. Básicamente sí, colocar el link, pero adicional, a más del link, tiene que colocar el nombre del autor y el año. Pero es muy sencillo, sí es colocar el link más otra información adicional. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? Listo. Entonces, si no hay más preguntas, eh, pues estoy atento a dudas o inquietudes por el chat y espero subir el video de esta clase el día de mañana para que de pronto alguna persona si quiere repasar algo, alguna idea, algún concepto, pues lo puede hacer. Todo el material está disponible en la plataforma Moodle por si lo quieren volver a revisar. Y nada, estoy muy pendiente de si tienen observaciones posteriores. Les deseo una feliz noche, espero que descansen, ya son las 10, un poquito tarde, y muchas gracias por su paciencia y por su ayuda. Gracias, Feliz profe. noche. Feliz noche. Gracias, profe, Hasta que esté luego, bien. Gracias, profe. hasta luego, muchas gracias. Gracias, profes. Chao.